Hermano, que la paz de Cristo siga con ustedes, siga conmigo y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles. Vamos para el tema 87, el cual lleva como título, de acuerdo a esta nueva hermenéutica, ¿qué significa la herida de la bestia curada o sanada? ¿Ok? Vamos entonces a discutir ese tema, como es larguito, lo vamos a dividir en dos secciones. Ahora voy a entrar a discutir la sección 1 de ese tema 87. Dios bendiga, hermano. Mire, tengo este mapa aquí, porque este mapa simplemente habla de Europa y cómo Alemania en la Segunda Guerra Mundial fue dividida en dos naciones, y Alemania para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial era una potencia económica comparado como la hegemonía que venía trayendo Estados Unidos también creciendo, y estaban casi a la par económicamente en aquel instante. Si Alemania logra su objetivo bajo Hitler de acaparar toda Europa, invadir Inglaterra y quedarse y unificar a toda Europa en aquel entonces, Alemania iba a ser la potencia mundial, y si ganaba la guerra, la potencia mundial económica más grande de todo el globo terráqueo. Y se iba a implementar entonces o implantar el plan de tipo de gobierno que ellos auspiciaban, un gobierno totalmente opuesto al gobierno de Dios sobre la tierra, porque iban a prácticamente a perseguir a todo lo que tuviera que ver con Dios. En texto persiguieron a 6 millones de judíos y los masacraron. Eso es historia y eso está escrito en los anales de la historia. Pero para entonces recurrir rápidamente a esta interpretación, esta sesión 1, les dejo saber que Alemania fue dividida en dos, y ya para el 1999, cuando cayó el muro de Berlín de nuevo, se unificaron, y entonces las dos Alemanias pasaron a ser una sola Alemania, y económicamente han ido prosperando dentro de la Unión Europea al punto tal de que ya prácticamente la Unión Europea, que son los 6 países que yo le hablo del centro de Europa, tienen un poder económico, si no equivalente a el poder económico de Estados Unidos o un poco mayor. ¿Ok? Entonces le están haciendo competencia tanto a Estados Unidos, y eso más adelante yo lo voy a explicar en otros temas, donde tanto el presidente Jimmy Carter y el presidente Bush ya vienen hablando acerca de los desacuerdos que vienen teniendo con la Unión Europea, porque prácticamente la Unión Europea está surgiendo como un reinado grande en Europa, y que entiendo yo, de acuerdo a lo que se llama esta interpretación, esta nueva hermenéutica, va a ser el octavo que irá a perdición, que saldrá del séptimo, que es el mercado común europeo, que son las 10 naciones que están alrededor de la periferia con cara de león, el cual lo auspicia Inglaterra con las 10 diademas, o los 10 países alrededor de, los 9 países alrededor del león auspiciando ese mercado común europeo de la periferia de Europa, y ellos son la Unión Europea del centro de Europa. ¿Ok? Ahora, de acuerdo a esta nueva hermenéutica, ¿qué significa la herida de la bestia curada o sanada? Esta hermenéutica en relación a la herida de la gran bestia, que salió de la mano de Revelaciones capítulo 13, que ya lo hemos explicado aquí de diferentes perspectivas, es considerada como una herida a un tipo de tierra. Esto es dentro del contexto integrado de la gran bestia, multitud de naciones, ¿verdad? Y la que resultaba ser una de las cabezas de la gran bestia, la cual fue herida de muerte. Es una de las cabezas, no todas las cabezas, es una de las cabezas que fue herida de muerte. Por eso es que le digo que es Alemania. Es una de las cabezas que fue herida de muerte, fue invadida y destruida de muerte. Y a través del tiempo vuelve a recuperarse. Esa fue Alemania, hermanos, ¿ok? Que fue totalmente destruida y masacrada en la Segunda Guerra Mundial, porque tanto lo atacaron los rusos, la atacó la OTAN, la atacó Estados Unidos, y le atacaron otros países internacionales, ¿ok? La interpretación que tiene esta nueva hermenéutica resulta considerar la herida de la bestia como una tierra en vez de ser un ser humano. Los hermeneutas tradicionales o las iglesias profesantes tradicionales han querido decir que la herida de la bestia es a un hombre, anticristo, y por eso fue que Hitler fue herido en la cabeza, se suicidó, y John F. Kennedy fue también herido en la cabeza. ¿Cuál es el propósito que hay detrás de todo eso? Una total antinomía, una total contradicción, porque la herida de la bestia es a una de las cabezas, y una de las cabezas significa de las tierras que van a estar metidos dentro del conglomerado de naciones tipo anticristos, que van a estar con el sistema del anticristo para el fin de los tiempos de los gentiles en Israel, en la profecía del fin de los tiempos de los gentiles. ¿Ok? Esta interpretación resulta ser más lógica y coherente en relación a lo que se puede evidenciar de los gentiles, sus hechos históricos, en relación a su vez de las naciones gentiles que componen los sistemas de gobiernos terrestres, o sea, la geopolítica, y en los cuales, tratando de dominar mediante reinados grandes, han tratado de controlar a los pueblos del Medio Oriente, entre estos Israel pueblo. ¿Ok?
Estos han sido heridos usando el lenguaje figurativo y han vuelto a resurgir en su empeño. Estos de manera milagrosa resurgen en el ambiente político, económico y religioso internacional, me estoy refiriendo ahora a Alemania, volviendo a ensamblar a nivel internacional la Gran Babel, hermano, ¿ok? Que han pretendido ensamblar desde el tiempo de Nimrod, ¿ok? Son las Naciones Unidas con el propósito de ir a los reinos de Dios fuera de la tierra, y del cual Dios mismo constantemente en las mismas escrituras les recuerda a través de las profecías de Jeremías lo siguiente. Y citamos a Jeremías, vaya y búsquelo en su palabra, en su Biblia. Vaya y busque Jeremías 49:16 y cita lo siguiente: tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, o sea, esos rascacielos, esas ciudades con rascacielos. Aunque alces como águila tu nido, y también esas naciones que están tirando cohetes para fuera de la órbita terrestre y poniendo satélites y pretendiendo ir a la luna y pretendiendo ir a Marte y seguir por ahí para abajo por toda la Vía Láctea, conquistando planetas o investigando planetas para quizás llevar la vida humana a esas áreas. Eso es lo que Dios le está diciendo, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, aunque la pongas allí, la estación espacial, tu presencia la pongas allí, de allí te haré descender, dice Jehová, de allí te haré descender. Ya los norteamericanos experimentaron esa experiencia cuando tiraron el Challenger que explotó, ¿ok? Yo vivía en ese tiempo para Orlando y Dios en un sueño visión me presentó, después de haber explotado eso. Yo recuerdo ese día estaba en mi casa y mi ex esposa y yo estábamos viendo eso por televisor. Yo estaba bañándome cuando ella me grita: José Luis, ven acá, José, acaba de explotar el Challenger que tiran, que lo habían tirado para el espacio. Y Dios me había revelado días antes, no sé si un día o 2 días antes, esos 7 que iban en esa nave espacial. Y Dios me los presentó. Dios me sacó en el espíritu, me llevó al espacio y me mostró cómo esos 7 seres me miraban con unos ojos brillantes y sentientes así, se me quedaban mirando. Y yo le dije: ¿quiénes son ustedes? Y ellos me dijeron: nosotros somos la fuerza de los 7. Era como si lo que iba en esa nave espacial explotara, pero llevaba un propósito que no era el propósito de Dios, ¿ok? Y entonces, pues, el que haya explotado y el que ellos estén así, me lo presentó Dios agajado de las manos, y ellos autocatapultándose como la fuerza de los 7, prácticamente era con un propósito que no era conforme al propósito de Dios. Y por eso Dios permitió que eso ocurriera con esa nave. Pero es lo que se dice la palabra aquí: de aquí te haré descender, dice Jehová. Esta profecía parafraseada para hoy día a nivel de sistema tipo Babel, que nos gobierna internacionalmente y los cuales con grandes ansias buscan el control de la estratosfera y de ahí ascender a los segundos cielos, a ir a conquistar y establecer su sistema de gobiernos corruptos y de pasiones desordenadas a través de toda la Vía Láctea, y no tan solo eso, quizás salir más allá a otras galaxias que están cercanas a la nuestra, ¿ok? Y Dios les ha sostenido que de allí los hará descender, hermanos, ¿ok? Volviendo a la idea de la bestia, esta hermenéutica sostiene ser un tipo de división que surgió en países pertenecientes a los países del sistema de la antigua bestia, esto es, la antigua fiera Roma, hermanos, representada en los países de la Unión Europea, entre estos Alemania. Específicamente aquellos que representaron previo a la Segunda Guerra Mundial a la Alemania de su tiempo, la cual fue adquiriendo poder político, económico y religioso en su tiempo, al colmo de querer dominar y consolidar toda Europa en una superpotencia en su tiempo. No obstante, este mismo sistema anticristo de aquel entonces fue herido de muerte en su manera de hacer las cosas y pensar hacer las cosas, ¿sabe? Su cabeza. Eso fue herida de muerte en su cabeza, eso es figurativo, por los aliados en aquel entonces contra ellos en la Segunda Guerra Mundial. Esta nueva hermenéutica sostiene que a la parte de Alemania Oeste unirse en el 1999 a la parte este de Alemania de la Unión Europea, y la cual fue celebrada de nuevo con fuegos artificiales por todo el mundo de Europa y aún por todos los países del mundo que se han quedado en asombro por la sanidad de su destrucción o su herida de muerte, ¿ok? Y hoy día haber vuelto a resurgir. Esto ha sido de tal manera que los países del mundo se asombran de su resurgir político, económico y religioso de la Alemania unificada de nuevo.
Su resurgir ha sido de tal impacto que hoy día en 2020 compiten en su política y economía mundial a nivel de Estados Unidos de América, China, Rusia, Japón e India. ¿Ok? Recuerda, Alemania y Japón fueron destruidos en la Segunda Guerra Mundial por ser aliados. Alemania estaba aliada con Japón. Entonces, esto de la herida de la mente, su responder a estos países, esto es desde el 1999, hemos observado cómo estos países destruidos en la Segunda Guerra Mundial han resucitado y han servido ante la iglesia de las vírgenes prudentes como otra señal de que nuestro arrebatamiento está a las puertas. Esto es, o sea, que ellos hayan resurgido nos da a nosotros señal de que se cumple la profecía de que la herida de la bestia fue subsanada. Esto es, que pertenecemos a las últimas generaciones de los últimos tiempos de los gentiles hasta la consumación del fin de los tiempos, ¿verdad? Y lo que implica estos procesos para los gentiles en relación al pueblo de Israel y de que Israel entre a su milenio. Entonces, este tipo de interpretación se acerca más a lo que pueda significar proféticamente la herida de la gran bestia, de lo narrado por Juan, el profeta, en aquel entonces en el capítulo 13 de Revelaciones, en relación a la escatología contemporánea, lo que estamos viviendo hoy día. En este tipo de interpretación se ajusta mejor al contexto del tipo de sistema de gobierno que puedan estar manifestándose en el contexto contemporáneo en relación a la bestia terrible que salió de la mar de Revelación, capítulo 13. Este sistema que se manifestará para el fin de los tiempos de los gentiles buscará, como en el pasado, previo a la Segunda Guerra Mundial, sumergir a la población mundial en una gran apostasía a través de retomar el control sobre las políticas y tipos de interpretaciones que se puedan ser hechas por las iglesias de creyentes de su periodo, esto enfatizando el tipo de doctrinas en las iglesias profesantes orientadas al ocultismo, o sea, a religiones paganas. ¿Okay? Eso es lo que vamos a estar viendo alrededor del mundo con la iglesia de la gran ramera. Son religiones paganas. Van a unificarse en una sola reunión, pero potenciando y auspiciando el llamado ocultismo. Esto no está lejos de ser dado hoy día, 2020, en la cual ya observamos una apostasía sin límites, en la cual el sistema del anticristo, en su afán de querer implantar el nuevo orden mundial entre una de sus ranas de mentira, que ya yo le he explicado a las 3 ranas, busca unificar a todas las religiones en una, esto es, incluyendo el culto hasta el mismo Satanás. Y ya nosotros sabemos que hay cultos satánicos alrededor del mundo, hay iglesias satánicas, ¿ok? Ya eso se está dando al pie de la letra. Entonces, la hermenéutica actual sostiene que la reunificación de las dos Alemanias allá para el 1999 representó en aquel entonces el resurgir de la antigua fiera Roma, específicamente el resurgir del antiguo Sacrosanto Imperio Romano. Este resurgir del antiguo Sacrosanto Imperio Romano estaba vinculado a 6 países en la Unión Europea, en el centro de Europa. Fíjense que es 6 número de hombres, 666, y 6 naciones son las que van a estar unificadas en ese centro de Europa. Del centro de Europa. Estas 6 naciones representarán el origen del llamado, o representaron desde antiguamente, cuando ellas se unieron, del llamado Euratón. Esto de Euratón significa la unión de los países del centro de Europa unidos con el propósito común, dominar toda la industria de hacer el hierro y soldadura de grandes emporios de manufacturas de equipos de barcos y sistemas militares, hermanos. ¿Ok? Después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, otros 3 países del centro de Europa fueron o pasaron a formar parte de este Euratón, a saber, el llamado Benelux. O sea, los 3 primeros países fueron Alemania, Italia y Francia, que fue llamado Euratón, y después se les unieron 3 más, entre estos Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que es el llamado Benelux, ¿ok? O la luz buena, o el conocimiento bueno. ¿Ok? Unos son con ancestros o con tendencias hacia la religión católica y otros son con ancestros hacia la religión protestante. Estos primeros 6 países unidos representan dentro de la profecía del fin de los tiempos los gentiles, de acuerdo a esta nueva hermenéutica, el octavo reinado, escúchelo bien, el octavo reinado que irá a perdición contra Israel. Todavía no se está manifestando, pero está próximo a manifestarse. Y observo bien de cerca, específicamente a Francia, lo que está haciendo, ¿ok? En relación a Israel. Este pertenece a lo que esta nueva hermenéutica ha sostenido ser parte del misterio de la profecía de los 7 montes contra Israel, hasta salir de esto el octavo que irá a perdición. Después de estos octavos, que es la Unión Europea, el que se levantará para el fin de los tiempos gentiles contra toda raza semítica. No tan solo Israel, va a entrar a Medio Oriente en contra de todas las razas semíticas, incluyendo entre estos al pueblo de Israel. Entonces, el interpretar los pasajes presentados en Apocalipsis 17, 10 al 11, vaya y búsquelo, Apocalipsis 17, 10 al 11.
por parte de las hermenéuticas tradicionales como una meramente literal y que identifiquen al hombre anticristo es un error hermenéutico y es incorrecto interpretarlo. Ese Apocalipsis 17, 10 a 11 como si fuese el hombre anticristo. Eso no es el hombre anticristo. Ese es el sistema del hombre anticristo representado en esos países de tipo que tienen tipología anticristo o arquetipo anticristo. Asimismo, pretender hacer que el anticristo sea un hombre del pasado, de la historia gentil o judía que resucita es inverosímil. Eso no tiene sentido, eso es una total contradicción. Además, no tienen bases escriturales y teológicas para hacer estos tipos de interpretaciones. El que las esté haciendo de esa manera está errando y está cometiendo herejía. ¿Ok? Entonces, partiendo de todas estas aseveraciones y análisis exhaustivos hechos al respecto, la herida de la bestia resulta ser un tipo de imagen figurativa, ¿verdad? De manera simbólica dadas en las escrituras, en el libro de Revelación, de una tierra que visionó, oiga bien, que visionó el profeta Juan durante el periodo del tiempo, del fin de los tiempos de los gentiles, y los cuales fueron heridos de muerte y resurgen. Pues esto es dentro de la Unión Europea, Alemania, ¿okay? Que fue la que recibió herida de muerte en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a dejarlo ahí y para la próxima venimos con la sección 2 en relación a ese tema interesante que se titula, de acuerdo a esta nueva hermenéutica, ¿qué significa la herida de la bestia, curada o sanada? Para seguir ampliando un poquito más acerca del tema. Que Dios os bendiga y que la paz de Cristo siga reinando en vuestro corazón y sigamos orando por la paz de Israel, sigamos orando ahora por toda la paz de todas las partes del mundo y también por la nación norteamericana, por el conflicto que ha venido sucediendo, que ahora hay un nuevo presidente, que es Biden con la vicepresidente Harris, y hay que orar a Dios porque todavía aparentemente no lo van a certificar por una aparente investigación que haya que hacer y que el presidente Trump va a poner en los tribunales. Dios sabrá lo que va a surgir de todo eso. Mientras tanto, lo que se ha sostenido en este instante es que Biden y Harris, Biden es el presidente nuevo y que Harris es la vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica. Dios pone y Dios quita reyes, Dios sabe lo que hace. ¿Okay? Muchos nos ensimismamos de que debió haber sido Trump, pero nosotros no somos quien para juzgar si Dios quita a Trump y pone a Biden, o si finalmente resulta Trump y no es Biden, por lo que se puede aprobar o no se puede aprobar. Nosotros tenemos que seguir orando por todo. Ponga el que ponga, Dios tiene todo bajo su control. En eso es que tenemos que pensar. Y todo va a venir para bien, tanto de la iglesia que se va y retornamos para establecer el milenio con Israel, y todo va a estar en prosperidad y en abundancia. Los que se queden para pasar por el momento de la grande tribulación aún van a vencer, aunque tengan que entregar sus vidas por el sistema del anticristo, que van a levantarse como profética a hablar en contra de ese sistema, tanto los judíos, ¿verdad?, los del testimonio, como los de la fe en Jesús. También el facto es que se quedan y que van a ser como nuevos proféticas en ese periodo de tiempo, porque se dieron cuenta que se quedaron y que no creyeron a este proceso de rapto de la iglesia. Esto es un proceso de fe y hay que creerlo. ¿Ok? Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima sección.